Hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video que, como dice el título, sería la segunda parte del top 5 de personajes de Dragon Ball que antes daban miedo y ahora dan lástima XD. La verdad nos quedamos cortos con los vendehumos de Dragon Ball. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y como dato importante, suscríbete mis guerreros Animec. No te cuesta nada. Tan solo es un clic y activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video. La activas con todo tu ki y listo. ¿Sabes qué? No es tan difícil. Bip, bip. Así que empecemos. Su primera aparición fue cuando fue a la casa del maestro Rochi para que lo entrenara, y ahí conoció a Goku. Su rostro imponía respeto. ¡Ay, a quién engaño! Bueno, ciertamente sí imponía algo de respeto, pero no tiene discusión su habilidad y agilidad cuando apareció. Ciertamente era muy fuerte, pero no tan fuerte como Goku. Pero al menos le daba pelea, y pues al ser el compañero de Goku en la saga sería ese guerrero que apoyaría a Goku en los momentos difíciles o combates que se presentara. Y sí que estuvo en los momentos difíciles de Goku. No nos adelantemos. La verdad, Krillin soportó el duro entrenamiento del maestro Rochi. Y gracias a eso el maestro Rochi los inscribió en el torneo de artes marciales, donde Krillin vence a su hermano, el cual no era su hermano, y ese hermano que no era su hermano le hacía bullying. O sea, un hermano que te haga bullying, pero que a la vez no es tu hermano, quizás le hacía bullying porque no era su hermano, aunque sí lo era. ¿Quién eres tú? ¡Tú! No, no yo, tú. Sí, soy tú. ¿Estás sordo? No, tú ciego. No estoy ciego, tú lo estás. ¡Tú! ¿Sí? No tú, él. ¿Cómo te llamas? Yo. Sí, tú. Soy yo. Él es yo y yo soy tú. Cuando estaba donde los monjes, su hermano con quien se enfrentaba lo era, no de sangre sino por la jerarquía. Esto implicaba respeto hacia su hermano y rival. Pero Krillin lo vence de un golpe, hasta él mismo se sorprendía de su resultado del entrenamiento. Mira ese potencial. Después de esto vence a Bacteria, en un combate sucio, literalmente sucio. ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¡Qué desagradable! Pero después fue derrotado por Jackie Chun. En el torneo siguiente, derrotó a Chaos en una pelea de calvos donde Krillin gana por un pelo. Oye, ¿te estás burlando? Oh, no. ¡Calvo! Pero luego fue derrotado por Goku. Finalizado el torneo, Krillin fue asesinado por Tamborín, y aquí comenzaría algo que se llama déjà vu. ¿Dónde he visto esto antes? Guía de animales terrestres. Aquí está. Una Ya en el siguiente torneo fue derrotado en primera ronda por Piccolo, el nuevo enemigo en ese momento, en el cual Krillin se rinde pero recibe la ovación del público por lo fuerte que era. En la saga de Vegeta fue salvado por Goku, aunque fue el único sobreviviente con Gohan es un llorón. Como dicen por ahí, hay cosas que nunca cambian. Es más, pudo haberlo matado, pero por petición de Goku Krillin decide no hacerlo, ya que Goku lo ha salvado varias veces y lo había resucitado. Entonces, ¿cómo negarse ante tal petición? ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubby? En la saga de Freezer, solo vivía huyendo, y luego fue humillado por Rikun de las Fuerzas Especiales Ginyu. Fue cachoneado por Freezer, sanado por Dende para luego ser asesinado por Freezer. Espero que hayan disfrutado eso, porque nunca va a volver a pasar. Sí, no, debe ser sabido antes. No, fíjate que no.
En la saga de Cell ni siquiera luchó contra los androides. Luego fue humillado por Cell Perfecto al derrotarlo de un solo golpe. Y luego fue humillado por los Cell Jr. en el torneo de Cell. Aunque en el proceso encontró el amor. En la saga de Majin Buu, fue convertido en piedra por Dabura con un escupitajo. Eres un asqueroso individuo, ¿lo sabías? Después convertido en chocolate por Super Buu. Y esa fue toda su participación en la saga de Buu. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? En Dragon Ball GT, fue asesinado por su cuñado el androide número 17. Y en Dragon Ball Super era un policía y luego fue invitado por Goku al torneo de la fuerza y fue el primer eliminado del universo 7, pero por lo menos participó y no se volvió beisbolista. ¿En qué te convertiste, dime? Yo soy lo que tú me hiciste. Y volvió a ser Calvo XD. ¡Calvo! Majin Buu sin duda fue uno de los guerreros más fuertes de Dragon Ball. Cuando Goku lo vence con esa Genkidama universal, Goku dice que él espera el momento en que él reencarne en un nuevo ser. Alguien poderoso y aparte de eso será un ser de buen corazón. Eso sí que es místico, compadre. Muy hermoso y todo, pero bueno, al final la profecía de Goku se dio. Sí, claro. Y sí, apareció la reencarnación de Majin Buu, nuestro pequeño Ub. Era un niño inocente, de una aldea. Era pobre e ignorante del grandioso poder que tenía, pero que todos sabíamos que lo tenía y que era demasiado poderoso. Este guerrero apareció en el torneo de artes marciales donde nuestros guerreros Z se reunieron para participar, y en donde Goku solo fue para buscarlo porque como siempre solo piensa en pelear. ¡Pasado de verga como siempre, carnal! Así fue que hasta se enfrentaron en el torneo donde Goku hizo todo para que despertara sus poderes ocultos, consiguiéndolo, y nuestro niño Ub nos mostró sus grandes poderes. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Goku decide entrenarlo y se lo lleva para convertirlo en un guerrero poderoso. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Pero ¿qué pasó al final? Ub aparece en Dragon Ball GT, donde llega a ayudar a Goku que estaba recibiendo una golpiza de Baby, y Pan estaba a punto de morir en manos de Gohan. Y Ub llega como el salvador. ¿Y qué pasó? Baby le ganó con facilidad. Haz algo. Muévete. Pero todavía teníamos esperanzas cuando Majin Buu come chocolate decide fusionarse con Ub. ¿Sí? Un gran cambio. Pero el final fue que Baby lo derrotó, aunque Ub dio pelea y además de eso hizo que él mismo se convirtiera en chocolate. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Claro, después Ub le produce una indigestión a Baby. Y nos enteramos que se dejó absorber porque realmente sí lo podía derrotar, pero el poder del guión hizo de las suyas, pero hasta ahí nada más. ¿Para qué me molesto? Con Omega Shenron apareció para ayudar a Goku y solo fue usado por Omega como sparring. No esperé nada de ti y aún así estás consiguiendo decepcionarme. Pasó de ser la reencarnación de Majin Buu al desayuno de Baby, a jugar al caballito en Omega Shenron. Estamos hablando de la reencarnación de un ser que acabó con la humanidad entera. Así soy yo, un hombre de sorpresas. Me parece que la culpa es de Goku porque es un mal entrenador. Das lástima, Prime. Su primera aparición fue en el torneo de artes marciales, al lado de su maestro y archirrival del maestro Roxy, que al parecer era la fusión de Krusty el payaso y Rondamon XD. Era un guerrero poderoso el cual venció a Yamcha, a Jackie Chun, y en la final venció a Goku convirtiéndose en campeón del torneo de artes marciales. Flawless victory. Luego lo vimos en el siguiente torneo de artes marciales, donde humilló a Tao Pai Pai, pero fue derrotado por Goku en un buen combate, donde aparentemente los dos tenían el mismo nivel, pero no fue cierto. ¡Es mi venganza, Spanky! De ahí ya lo volvemos a ver en Dragon Ball Z, en la batalla ante el amigo calvo de Vegeta que no es Krillin XD. ¿Te refieres a...? Oh, sí.
donde fue humillado por Nappa al punto de llorar y además de eso perder un brazo por culpa de Nappa y terminar muerto por él. ¡Dios mío! ¡Cuánta destrucción! La verdad no entiendo cómo Nappa simplemente con rozar su cuerpo, le quita un brazo. Fue una completa humillación. No te burles porque soy muy sensible. Luego aparece en la saga de Freezer entrenando con Kaiosama en el otro mundo, donde también demostró su habilidad por contar chistes. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Cualquiera pensaría que se iba a convertir en alguien fuerte, pero qué equivocado estábamos. Por la causa. Ah, eso tiene sentido. No la tiene. No lo tiene. En la saga de Cell fue humillado por los androides. Y luego aparece para ayudar a Picoro de Cell imperfecto. Y solo nos dimos cuenta que serviría para trabajar en un cementerio haciendo huecos. ¿Qué mamada estamos viendo? Ya en el torneo de Cell otra vez, fue reventado por los Cell Junior. En la saga de Majin Buu solo aparece para decir que no es capaz ni siquiera de distraer a Majin Buu. No duraste ni un segundo, ni un segundo. También para demostrar que siente ki a muy larga distancia y en el final le brinda su energía a Goku para vencer a Majin Buu. En Dragon Ball Super es un maestro de artes marciales, por lo menos no es beisbolista. Y participó en el torneo de la fuerza, donde fue eliminado rápidamente, aunque no más rápido que el calvo Krillin. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento. Y Bills lo felicitó por su participación. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y el siguiente es el hijo del temible Picoro, quien lo dejó en este mundo para que se vengara de Goku, quien lo había vencido una dura batalla, y para que conquistara el mundo. Alcanzaré mi venganza, en esta vida o en la otra. Su primera aparición fue en el torneo de artes marciales, donde en las preliminares derrotaba a todos sin compasión y sin piedad. Ya luego en el torneo oficial derrotó a nuestro amigo calvo Krillin. No, te digo, ni me sorprende. En la siguiente ronda vence a Kamisama en el cuerpo de un humano, encerrándolo con la técnica del Mafuba que Kamisama usó contra él. Técnica con la cual alguna vez derrotaron a su padre y se suponía era su punto débil, pero Picoro la revirtió. ¡Te salió el tiro por la culata! Y en la final se enfrenta con Goku, el cual nuestro héroe favorito lo derrota en una muy buena pelea, salvando a la tierra del poderoso Picoro, o por lo menos por el momento, y Picoro dijo que volvería para conquistar el mundo. ¡Lo prometiste! Luego aparece para unirse, o mejor dicho, para hacer equipo con su enemigo Goku, para derrotar a Raditz, quien en ese momento fue un enemigo en común. ¿Pero qué ha pasado? Y Picoro los mata a los dos. ¡Ay, qué susto me diste! Y aquí es donde para mí comienza la debacle de Picoro. ¿Sabes qué? No me importa, lo que sea que vayas a decir no tendrá sentido. Picoro decide entrenar a Gohan, es un llorón, y Picoro se encariña con Gohan, y comenzó a ser quien fue liberando la maldad que tenía. Lo cual produjo un cambio en el personaje, que no solo pasó a ser bueno sino a dar lástima. ¡Ese sí es un buen argumento! O sea, quien quería conquistar el mundo, terminó conquistado por un niño llorón, y a su vez se convirtió en padrastro del hijo de su peor enemigo. Eres tan pendejo que no te puedo insultar. En la batalla contra Vegeta sacrificó su vida para salvar a Gohan de Nappa, y así con él desapareciendo las esferas del dragón. Perdonad que me ría, pero es que esto es muy ridículo, de verdad. ¡Es muy ridículo! Vuelve a aparecer en la saga de Freezer resucitado con las esferas del dragón de Namekusei. Porque aquí la gente muere y resucita, si no pregúntenle a Krillin. Ese es mi negocio. Donde después de entrenar en el planeta de Kaiosama sin necesidad de contar chistes porque él es un guerrero, no un cuentachiste, y fusionarse con Nil en Namekusei se convertía en la esperanza, pero fue derrotado por Freezer y luego utilizado como sparring para que Goku hiciera la Genkidama. Después salva a Goku de un ataque de Freezer quedando inconsciente. Es que quiero evitar la fatiga. En la saga de los androides fue derrotado por los androides. Luego se fusiona con Kamisama, y en una batalla épica se enfrenta con número 17. Picoro había renacido como guerrero.
Pero después fue derrotado por Cell. ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Y salvado por Ten Shin Han. ¿En serio? Realmente fue salvado por Goku, que salvó a Piccolo y a Ten Shin Han. Y en el torneo de Cell fue golpeado por un Cell Junior, pero como todos los guerreros Z dio su granito para ayudar a Gohan. Ya no soy un llorón a vencer a Cell. Por cierto, Piccolo se volvió un guerrero Z después que iba a conquistar el mundo. ¡Inconcebible! En la saga de Majin Buu, aparece en el torneo de artes marciales, donde se rinde al ver que se enfrentaría con el Vende Humo Supremo Kaiosama, porque para él era imposible enfrentarlo, porque era un ser de otra dimensión, pero bueno, ya ustedes saben en qué terminó el Supremo Vende Humo XD. Lo mismo, pero más barato. Luego en el despertar de Majin Buu es convertido en piedra junto con Krillin con un escupitazo. ¡Madres, qué perturbador! Aunque luego se restaura porque derrotan a Daura, y ya después aparece en la batalla de Vegeta con Majin Buu, donde solo salió volando sin tener ningún tipo de combate con Majin Buu. ¿Me sorprende? No, creo que no me sorprende. Luego retoma su curso de entrenador con Goten y Trunks, los cuales consiguen la fusión, y en donde Piccolo solo sirvió para destruir la puerta de la habitación del tiempo. Convertirse en voleibolista. Esto sí fue un completo chiste. Con esto, amigo, has caído lo más bajo del ridículo. Una completa humillación. Era el payaso de Gotenks. Y eso que no hablamos de cómo lloraba porque Buu estaba destruyendo el templo, esto sí que dio lástima total. Luego de esto terminó absorbido por Majin Buu y hasta ahí llegó su participación en la saga. Si nos vamos a GT, pues solo se sacrificó para salvar la tierra y en un acto emotivo se despide de su hijo Gohan. Ciertamente, independiente del rol del personaje, hay que reconocer que fue como un padre para Gohan. La verdad, las cosas como son. En Dragon Ball Super, se convirtió en el niñero de Pan. O sea, ahora era abuelo. Esto ya es demasiado. Participó en el torneo de la fuerza con una destacada participación. Y no fue eliminado de primero como el calvo. ¡Calvo! Y por lo menos no se volvió beisbolista XD. Bills, el dios de la destrucción, el ser más poderoso del universo. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Y también el más flojo e infantil XD. Espera, ¿qué? La primera vez que apareció se nos dijo que era un dios que tenía siestas por muchos años. Lo cual explica por qué no apareció en anteriores sagas. Bueno, al menos esa fue la excusa. Cosa que bueno es cuestionable. Pero en fin. Bills se obsesionó por encontrar a un Super Saiyajin. Hasta que encuentra a Goku. Donde pelearía y humillaría a Goku en todas sus transformaciones, demostrando su inmenso poder. E incluso cuando Goku alcanza el Super Saiyajin Dios, Bills también demostró su inmenso poder. Pero después vemos otro lado de Bills. Y es que al llegar a la Tierra estaba cómodo en la fiesta de Bulma comiendo. Yo vine a divertirme, no a deprimirme. Pero sobre todo el dios que se supone es neutral y destruye planetas para tener un equilibrio en el universo, iba a destruir el planeta Tierra por un simple pudín. Me tomo todo lo que quiero, acá y afuera, porque me sobran los huevos. Hasta el inmaduro Gotenks se lo dijo. Pero él se excusó diciendo en que nunca lo había probado. No te creo. Pero sigue siendo una actitud muy infantil. Para el que se supone es el dios de ese universo y sobre todo, lo que más da pena es que un dios como él, es sobornado por simple comida. ¿Cómo te atreves? ¡Dame eso! Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Con Golden Freezer no hizo nada hasta que destruyó el planeta. Y ni siquiera lo solucionó. Pues fue Whis el cual retrocedió en el tiempo, después demostrándonos su personalidad infantil. Y dale con eso. Peleó con su hermano Champa, e incluso hizo un torneo apostando la tierra por comida. Ya basta de estupideces. Literal, el gato este hace todo por comida, lo único que le falta es dar la vida por comida. Tal vez sea un tonto.
pero no tanto, ¿saben? Y además de que a diferencia de cuando apareció, se podría decir que nadie lo respeta. Bulma le pega a cada rato. Y todos lo tratan como si fueran amigos, sobre todo Goku, aunque bueno, Goku trata así a todo el mundo XD. En fin, Bills da pena ajena. Y sobre todo algo que me molesta de él es que es un tipo increíblemente favorecido por el guión. ¿Y yo qué culpa tengo? Ya solo con decir que había un ser más poderoso que Freezer, su padre, los supremos Kaiosamas, y Majin Buu, pero que no había aparecido en toda la serie porque estaba dormido. Alta excusa barata. Y además Freezer nunca lo mencionó a pesar de conocerlo, e incluso los supremos nunca dijeron nada sobre un dios más fuerte que ellos. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Y sobre todo no hizo nada para detener amenazas como Moro y Majin Buu. No soy un hombre ocupado. Y una de las cosas que más molesta a los fans es el que su poder es infinito. Digo esto porque en cada saga, gracias a el poder del guión, Bills siempre incrementa su poder no importa qué enemigo aparezca. Siempre sin ninguna razón. Se da a entender que Bills sigue siendo muy superior. Acéptalo, jamás vas a tener mi poder. Espero que Freezer con el nuevo poder que consiguió en el nuevo capítulo del manga lo iguale o supere. Tú sabes que eso nunca va a pasar. O al menos se le acerque. De hecho sería muy épico que Freezer, el emperador del universo, haga a Bills, el dios de la destrucción del universo, utilizar su 100%. Los sueños se hacen realidad. En fin, Bills muy lejos de ser un dios, al menos uno intimidante y que imponga respeto, y es un obsesivo con la comida. No me gusta la comida. La adoro. Y llegamos, mis guerreros anime, al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Deja tu like, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que te llegue la notificación de mis videos. Y deja tu opinión en la caja de comentarios. Siempre agradecidos con los que me dedican su valioso tiempo para ver mis videos. Sigan brindándome su energía para que mi ki venza a los dioses, mi chakra a los Otsutsuki, y mi cosmo a los olímpicos. Yo soy Animec Pro y hasta un próximo encuentro. Adiós.